El origen de 3I Atlas. ¿De dónde salió este objeto? A primera vista, parece como si el cosmos hubiera sacado, de repente, a un nuevo personaje a escena. Ayer no estaba, hoy está, y todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿de dónde viene? Pero en el espacio, aparecer de repente, casi siempre significa que algo estuvo oculto durante mucho tiempo, y que recién ahora lo estamos viendo por primera vez. La verdad más simple es esta: 3I Atlas siempre estuvo en algún lugar, solo que era demasiado tenue, o se movía en una dirección que lo mantenía fuera del radar de nuestros telescopios, porque el cielo no es infinito a simple vista, pero sí está increíblemente lleno. Hay miles, millones de objetos pequeños, y la mayoría solo se vuelven visibles bajo ciertas condiciones: el ángulo correcto, el brillo adecuado, la distancia precisa. Entonces, ¿de dónde suelen venir objetos así? Aquí entran 3 grandes escenarios, y cada uno parece una película distinta. El primer escenario: el cinturón de asteroides, o el sistema solar interior. En este caso, 3I Atlas podría haberse formado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, o en sus alrededores. Allí hay miles de millones de fragmentos de roca y metal. A veces chocan, se rompen, cambian de órbita. Y basta un pequeño empujón para que, años más tarde, terminen en una trayectoria completamente distinta. Nosotros solo vemos el último fotograma de esa historia. Apareció de la nada. El segundo escenario: la posibilidad de un cometa y las regiones frías y lejanas. Si 3I Atlas muestra un comportamiento parecido al de un cometa, su hogar podría estar mucho más lejos. Por ejemplo, en los grandes reservorios helados del borde del sistema solar, el cinturón de Kuiper, o más allá todavía, la nube de Oort. Esas zonas funcionan como cápsulas del tiempo. Los objetos pueden permanecer allí miles o incluso millones de años, casi sin alterarse. Y un día, la gravedad de una estrella que pasa cerca, los efectos de la galaxia o distintas perturbaciones dinámicas lo despiertan lentamente y lo empujan hacia el interior. Nosotros lo vemos recién cuando se acerca al Sol, cuando ya puede activarse. El tercer escenario es el que más enciende la imaginación: un origen interestelar, es decir, 3I Atlas no sería un objeto propio del sistema solar, sino algo que llegó desde otro sistema estelar. Sería un visitante. Un objeto así pudo ser expulsado en su sistema de origen por interacciones gravitatorias con planetas o con su estrella. Luego viajó durante años, quizá durante cientos de miles de años, en silencio, a través del vacío, hasta cruzarse, por azar, con nuestro vecindario cósmico. Es una posibilidad rara, sí, pero real. Y justamente por eso la pregunta ¿de dónde viene? Tiene tanta fuerza. A veces, la respuesta puede ser no es de aquí. ¿Y cómo distinguen los científicos cuál de estos escenarios encaja mejor? La palabra clave es la órbita. La trayectoria del objeto es como su pasaporte. Si la órbita es cerrada y está ligada al Sol, lo más probable es que sea un residente del sistema solar. Si la órbita es muy elongada y el objeto hace una inmersión cerca del Sol para luego volver a alejarse, podría ser un cometa procedente de regiones lejanas. Y si la órbita es hiperbólica, es decir, si el Sol no lo captura y el objeto simplemente pasa y se va, entonces aumenta la posibilidad de origen interestelar. Pero aquí hay un matiz importante. En las primeras observaciones, la incertidumbre suele ser grande, es decir, algo que en los primeros días parece hiperbólico, puede, tras nuevas mediciones, ajustarse a una órbita más común. O al revés, algo que parecía normal puede terminar revelándose como un visitante. Por eso, la historia del origen
casi nunca se escribe con una sola noche, sino con semanas de datos. Y además, hay una trampa psicológica que nos engaña cuando hablamos de origen. En la mente, junto a la palabra origen, se cuela otra palabra, intención. Cuando preguntamos ¿de dónde viene?, casi sin darnos cuenta, también preguntamos ¿por qué viene? Pero en el espacio, la mayoría de las veces, no hay intención, hay dinámica y probabilidad. A veces, un objeto sale por la puerta equivocada, en el gran juego de la gravedad. Y luego, un camino casual lo trae hasta nosotros. No es un cuento, es matemática. Aún así, dentro de esa matemática, hay una belleza enorme, porque sea cual sea su procedencia, 3I Atlas trae un mensaje. Si viene del cinturón de asteroides, habla de la historia interna del sistema solar. Si viene del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, es un archivo de hielos y volátiles de hace miles de millones de años. Y si es interestelar, entonces es un recuerdo petrificado de otro sistema. Por eso, la pregunta más interesante no es solo ¿de dónde viene? Hay otra, todavía más poderosa. ¿Qué cambió en el camino? ¿Se activa al acercarse al Sol? ¿Aumenta su brillo? ¿Aparecen indicios de coma o polvo? ¿Qué se ve en su espectro? Porque el origen no siempre se lee solo en la órbita. También se lee en el comportamiento. Quédate con esto, al final. El origen de 3I Atlas no es un punto en un mapa, es la huella de un viaje largo, el resultado de muchas fuerzas y, a veces, la manifestación del azar a escala cósmica. Nosotros lo vemos como un objeto que apareció de repente, pero lo más probable es que viniera en camino desde hace años, siglos, quizá desde hace milenios. Y ahora piensa un segundo, si mañana alguien dice el origen de 3I Atlas ya está confirmado, ¿crees que eso significará que el objeto cambió o que nosotros simplemente aprendimos a verlo mejor? Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.